Dios bendiga a toda persona que me escucha. Jesucristo está vivo. Hoy es domingo de resurrección. Celebramos el día en que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos por el poder de Dios. Ese día la tumba no pudo retenerlo más y se levantó victorioso. Por eso creemos y adoramos a un Cristo vivo. El tema de esta Semana Santa 2020 es: su victoria es nuestra. La victoria de Jesucristo es nuestra, porque estamos unidos a Él mediante la fe. Seguimos cantándole a Dios, orando, leyendo la palabra del Señor en casa. La primera iglesia del Nazareno de Villaflores, Chiapas, México, sigue confiando en el Señor, porque Dios no vive en los templos, sino que cada creyente en Jesucristo es templo del Espíritu Santo. Desde esta tierra bendita de Villaflores, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje es: Jesucristo está vivo. En medio de esta pandemia del coronavirus, el mensaje de la resurrección de Jesucristo nos dice que no temamos, porque Él está vivo y está con nosotros. El Señor Jesús estuvo conviviendo cada día con sus discípulos unos 3 años, más o menos, antes de su muerte y resurrección. ¿Para qué más manifestaciones después de su resurrección? ¿No era ya suficiente? Todo parece indicar que no era suficiente. Por lo visto, los creyentes necesitamos que el Señor resucitado se manifieste una y otra vez a nosotros para fortalecer nuestra fe, para dirigirnos, para enfocarnos, para que no perdamos la visión que el Señor nos ha dejado. Dice Juan 21:1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Las manifestaciones de Jesucristo resucitado tienen 3 aspectos. El primero es: revelan que Jesucristo está vivo. La muerte no pudo retenerlo. La segunda es que son eventos con propósito para el reino de Dios. Y el tercer aspecto es que están enfocadas en sus discípulos. Cada vez que Jesucristo se manifestó, estaba enfocándose a los suyos, a los que creyeron en Él. Pongamos atención en este último aspecto. Jesús no se manifestó a todo el mundo, no, se manifestó a los suyos, a los que habían creído en Él, a sus seguidores, a sus discípulos. Tal vez tú digas: yo no soy seguidor de Jesucristo, yo no soy discípulo de Jesucristo. Bueno, pero estás invitado para hacerlo. Estás invitado a creer en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahora que todo había pasado y Jesús murió, los discípulos se van de pesca. Hay diferentes opiniones acerca de por qué regresaron a la pesca. Unos consideran que es algo así como una apostasía de parte de Pedro y los demás. En otras palabras, que abandonaron su fe en Jesucristo, dejaron todo atrás y regresaron a su vida pasada y a su vieja rutina. Otros consideran que ellos no sabían hacer otra cosa para pasar el tiempo más que pescar, mientras estaban esperando instrucciones del Señor. Esto me hace pensar en el aburrimiento que muchos ya tienen al estar en casa a causa de la pandemia del coronavirus. Parecen leones enjaulados dando vueltas y vueltas sin saber qué hacer. Bueno, eso nos puede pasar a todos. Pero la razón más sencilla y natural de por qué regresaron a la pesca simplemente es porque tenían que comer. Esto tiene mucho sentido común. Hay que trabajar para llevar alimento a la casa. Así que Juan 21:2-3 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ellos no están pensando en pescar personas, sino peces.
Ellos no estaban haciendo lo que Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de personas. No, para nada. Ellos no están enfocados en la gran comisión que Jesucristo les dejó. No, ellos están ahorita en sus asuntos. Ellos eran expertos pescadores. Sabían muy bien a qué hora y en qué lugar pescar. Pero el evangelista Juan nos quiere decir algo: que en las tinieblas no hay resultados, porque aquella noche no pescaron absolutamente nada. Estar en las tinieblas es estar alejado de Jesucristo. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, los que son de Jesucristo buscan la luz, pero a los que rechazan a Jesucristo les encantan las tinieblas. Vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo que se aleja más y más de Dios. La gente no vive pensando en cómo agradar a Dios, sino en cómo ganar dinero, cómo divertirse, cómo lograr sus sueños, cómo alcanzar sus metas. En este tiempo de alerta mundial por la pandemia del coronavirus, debemos salir de las tinieblas y venir a la luz de Dios. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de que busques a Dios con todas tus fuerzas. Porque sin Jesucristo no hay verdadero sustento. Dice Juan 21, 4-5. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen ustedes algo de comer? Y ellos le dijeron: no tenemos nada. La pregunta de Jesús va más allá que el alimento. Tiene que ver con el sustento de nuestra vida. Para que podamos vivir, necesitamos mucho más que alimento material. Necesitamos alimento espiritual, alimento que nos comunique vida eterna. Pero qué vergüenza, los expertos pescadores no habían pescado nada. Cuando vivimos y actuamos lejos del Señor, no tenemos verdadero sustento. Todos nuestros intentos son vanos. Tratamos de sobrevivir, tratamos de llenar los huecos, pero destapamos otros. Como cuando los padres no pasamos tiempo suficiente con los hijos, y ese hueco lo tratamos de compensar comprándoles cosas y más cosas, pero las cosas no satisfacen el alma de nadie. Aquellos que ya tienen suficiente riqueza, pero quieren más, son como un barril sin fondo. Ninguna riqueza satisface el alma. Tratan de llenar un hueco, pero destapan todo. A eso se refiere Jesús resucitado cuando les pregunta: ¿tienen ustedes algo de comer? No está hablando de un buen pescado a la veracruzana, ni de unos camarones al mojo de ajo, ni unos tacos de pescado estilo Ensenada, que por cierto son riquísimos. Jesús está hablando del verdadero sustento que llena el alma y te lleva a la vida eterna. El verdadero sustento de nuestra vida es que estemos cerca de Jesucristo y que seamos obedientes a su palabra. Jesús dijo esto a sus discípulos en Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. La espiritualidad cristocéntrica nos lleva al verdadero sustento. Toda otra espiritualidad es vana, es hueca. Llámese como se llame: yoga, religiones, curanderos, limpias, amuletos, ídolos. Nada de eso es verdadero sustento. Ellos están pescando sin Jesucristo y por lo tanto no hay resultados. Se han esforzado mucho, se han desvelado, pero las redes están vacías.
Sin Jesucristo resucitado no tienes nada. Todo es temporal, todo es pasajero y al final todo es vacío, hueco. Jesucristo resucitado les dio instrucciones. Jesús sabe todo, conoce todo. En Juan 21:6 les dice: echen la red a la derecha de la barca y entonces tendrán buena pesca. ¿Has visto algún muerto dar instrucciones? Claro que no, ¿verdad? Jesús da instrucciones a sus discípulos porque Él está vivo. Jesús sabe cómo nuestra vida puede ser mejor. Jesús sabe cómo estás y cómo puedes mejorar. Jesús sabe de negocios, de salud, de noviazgo, de adicciones, de todo tipo de situaciones y todo tipo de problemas. Él lo sabe todo. También de pesca. Ellos obedecieron. Así que echaron la red. La obediencia te abre las puertas al poder de Dios y sus bendiciones. La obediencia abre puertas, pero la desobediencia cierra puertas. La obediencia a Jesús es una característica de un verdadero discípulo. Piensa en esto. ¿Eres obediente a Jesucristo? ¿Estás obedeciendo su palabra? La obediencia a Jesús da resultados. Los frutos de la obediencia hablan por sí mismos. La red estaba llena de peces. Ya no la podían sacar, dice el Evangelio, por la gran cantidad de peces. Una red llena de peces era la evidencia de la obediencia, por un lado, y el poder de Jesucristo resucitado por el otro. Es decir, se combinan las dos cosas, la obediencia de los discípulos y el poder de Jesús resucitado. El término gran cantidad significa magnitud, plenitud, amplitud. Esa era la pesca que ellos tuvieron, una magnífica pesca, resultados. La lección es muy clara. Cuando obedecemos a Jesucristo resucitado, hay bendición abundante. Pero si hacemos lo que nosotros queremos, todos nuestros esfuerzos serán inútiles, vacíos, con resultados temporales, pero al final, nada. Pero en obediencia a Él, los frutos serán sorprendentemente abundantes. Decide hoy creer en Jesucristo resucitado y obedécele. Tu vida será diferente. Verás frutos para vida eterna y verás frutos en tu vida diaria. Dios quiere que hablemos de Jesucristo a las personas en medio de esta pandemia. El Espíritu Santo está tocando la vida de muchas personas. Las personas están tomando conciencia de Dios y los que ya somos cristianos estamos buscando más de Dios, estamos buscando más de su palabra, estamos orando más. No todo es malo en esta pandemia. Dios quiere que se levante un poderoso avivamiento después que pase todo este problema. Llega el momento cuando nuestros ojos son abiertos. Dice Juan 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor el que nos está hablando, es el Señor. Debemos reconocer que muchas veces estamos caminando en tinieblas, porque no hemos comprendido la manifestación del Señor en nuestro diario vivir. Jesús está vivo, y Él se revela una y otra vez a sus seguidores para que su fe crezca, para guiarlos, para enfocarlos, para dirigirlos. Pero mientras no nos caiga el 20, no pasa nada. Seguimos pescando y pescando y pescando sin resultados. Mientras no abrimos los ojos de la fe, estamos ciegos. Podemos ser muy religiosos, pero también estar ciegos. Juan dijo, es el Señor, es Él. Había comprendido la manifestación de Jesús resucitado, lo reconoció. Jesucristo resucitado
nos atrae hacia Él. Dice el texto bíblico que Simón Pedro, cuando escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se aventó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de la pesca, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al reconocer la manifestación de Jesús, Pedro se lanzó al agua porque quería estar cerca de Él. ¿Quién no quiere estar cerca de Jesús resucitado? Jesús vivo, el que venció la muerte. Jesús resucitado nos atrae hacia Él, nos comunica vida eterna. Él es el verdadero sustento, es el único que nos puede dar esa vida que todos anhelamos, la vida eterna. Jesús resucitado verdaderamente nos sustenta. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y el Señor les dijo: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿y tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús los invitó a la mesa. Eso significa, tuvo comunión con ellos, los atrajo hacia Él. Ellos ya sabían quién era Él, era el Señor, era su Señor, Jesús resucitado. Comieron pan y pescado, lo mismo que en la alimentación milagrosa. Jesús resucitado nos tiene mucha paciencia. Dice Juan 21:14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor se manifestó varias veces a sus discípulos para que ellos asimilaran la nueva realidad de su poder y de su gloria. Él fue paciente con ellos. En la vida cristiana, todos somos de lento aprendizaje. Lo voy a repetir. En la vida cristiana, todos somos de lento aprendizaje. Porque Jesús se ha manifestado muchas veces a nosotros y hemos ido comprendiendo lentamente, poco a poco, la grandeza de su persona, la grandeza de Cristo resucitado. Jesucristo resucitado lo sabe todo y lo puede todo. Por eso nos sentimos seguros en medio de esta pandemia del coronavirus. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el soberano. Él es el Señor, el que está a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros. Jesús resucitado. En estas circunstancias que estamos viviendo, te invito a dos cosas. Te invito a creer en Jesucristo resucitado y a obedecerle. Entonces verás en tu vida los frutos de la fe obediente. La fe que no obedece no sirve para nada. La fe obediente da muchos frutos. Toma hoy la decisión de creer y obedecer a Jesucristo resucitado. Marcos Cheb era maestro de yoga en una universidad. Un día, un cristiano vio a este maestro de yoga en un periódico de la ciudad y sintió que debía orar por él para que conociera a Jesucristo. Tanto así que llevó esta petición a su célula para que todos los miembros de la célula estuvieran orando por él constantemente, todos los días. En una ocasión, el maestro de yoga dijo estas palabras: Jesucristo, si eres real, si existes, te doy este día para que te manifiestes a mí y yo crea en ti.
Ese mismo día, aquel cristiano que había estado orando por Marcos sin conocerlo, iba con su camioneta rumbo a la lavandería de ropa, pero sintió que el Espíritu Santo le indicó que cambiara de ruta y que fuera hacia la carretera. Así que obedeció al Espíritu Santo. Cuando iba en la carretera, vio a un hombre pidiendo aventón y se detuvo. El hombre se subió. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que era el maestro de yoga que él había visto en el periódico? Y ese maestro de yoga iba caminando rumbo a la universidad para dar sus clases. Así que mientras avanzaban en la camioneta, ese cristiano le comenzó a hablar de Jesucristo. Marcos recordó que ese día había dicho a Jesucristo que si era real, que se manifestara a él, que le daba ese día para manifestarse a él, para que él creyera en él. El maestro de yoga abrió su corazón ahí en la misma camioneta. Creyó en Jesucristo con todo su corazón, hizo una oración de arrepentimiento y le entregó su vida al Señor. Su conversión fue tan genuina y tan real que llegó el día que habló con sus alumnos para decirles que ya no sería maestro de yoga porque había encontrado el verdadero camino a Dios. Había encontrado a Jesucristo. Varios de sus alumnos también entregaron su vida al Señor. Ahora Marcos Trepp es predicador del Evangelio y ha viajado por muchos países predicando a Jesucristo resucitado. Jesucristo está vivo. Y así como se manifestó a este maestro de yoga, así se puede manifestar en tu vida. Si tú se lo pides, si tú lo buscas, si tú clamas a Él con fe, hoy mismo le puedes entregar tu corazón y creer en Jesucristo resucitado, porque Jesucristo está vivo. Oremos. Padre nuestro, gracias, porque levantaste de la tumba a Jesucristo. Lo levantaste de entre los muertos. Se levantó victorioso por el poder de Dios. Y ahora nosotros creemos en un Cristo que ha vencido la muerte. Y como Él ha vencido la muerte a través de la resurrección, Él ha anunciado nuestra propia resurrección. Creemos en un Cristo que vive. Adoramos a un Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Y desde allí es nuestro sumo sacerdote porque intercede por nosotros. Gracias Dios, gracias Jesucristo por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendecimos tu nombre, Dios, porque Jesucristo resucitado se sigue manifestando a las personas, se sigue manifestando a los que claman a Él, se sigue manifestando a los que en esta pandemia del coronavirus tienen una gran necesidad de Dios, están clamando a Dios, están buscando al Señor como nunca antes en su vida, y aún los que somos cristianos. Señor, te pedimos un avivamiento para tu iglesia en todos los lugares, para que la gente, los que ya somos tus hijos, busquemos más de ti, seamos más obedientes, seamos más entregados a tu obra, Señor. Te amemos más y amemos a las personas. Señor, gracias porque vives. Oramos, bendito Padre, por aquellas personas que tal vez en este momento te están diciendo: Señor Jesucristo resucitado, yo creo en ti, perdona mis pecados, me arrepiento de todas las cosas en las que te he ofendido, pero hoy quiero pedirte que me des una vida nueva. Gracias porque tú escuchas esa oración de fe, Señor, y porque tú perdonas a toda persona que confiesa delante de ti sus pecados, los reconoce, tú le perdonas y le das una vida nueva. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por tu Hijo amado que vive. Y gracias porque es cabeza de la iglesia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús resucitado.